Hola. A los adictos, a la sangre, a la muerte, y al amor. Les saluda Miss Killer. Antes de comenzar, he visto mis videos, los comentarios, y el canal decidí responder ciertas cosas. Me he dado cuenta que la guerra de Mario y Sonic continúa y no por ellos, sino por sus estúpidos fans incluyéndome a mí. Deberíamos preocuparnos por otras cosas y no por personajes famosos buenos que nos brindaron entretenimiento en la infancia. Y los que me han comentado cosas como, puta, zorra, lesbiana, y la ramera de Mario, les digo, muchas gracias. Esas cosas ni los usuarios no me dan de comer y esto me agrada porque lo que digo es verdad. Y los amigos que tengo, les mando cordiales saludos para todos como a 123 Omega Shadow, John 1996 Fi, Pinky Luma. Y a los que no mencione son tan valiosos para mí que no es necesario mencionarlos, pero les mando muchos besos de sangre. Bueno, sin más preámbulos, el volumen 5. Hijo de un aduanero austríaco, se quedó huérfano cuando todavía era muy joven. Se trasladó a Viena en 1905 para hacer estudios artísticos. El tiempo que estuvo en esta ciudad, en la que los dirigentes municipales mandaban con ideas racistas en contra de los judíos, fue muy importante en su vida. En 1912 se fue a vivir a Múnich. En 1914 se alistó en el ejército bávaro, en el que fue cabo. En la Guerra Mundial lo hirieron, y sufrió daños en los ojos provocados por los gases que fueron novedad en esta guerra. Por estos daños, se le condecoró con la Cruz de Hierro. En 1919 se convirtió en oficial de propaganda de la nueva Reichswehr, y era encargado de luchar contra el bolchevismo y de extender las ideas nacionalistas. Uno de sus jefes, Gottfried Feder, lo puso en contacto en julio de 1919 con un partido político de extrema derecha, dirigido por Drexler. En poco tiempo, ya era miembro del comité de directores, y redactor del semanario del partido. En 1921 eliminó a Drexler y le puso el nombre al partido de Partido Nacional Socialista Alemán del Trabajo, y fue su presidente. Comenzó unas buenas relaciones con la Reichswehr y con los sindicatos. Gracias a la importancia de su organización paramilitar, la Sociedad Anónima, fue director del Kampfbund, Liga de Asociaciones de Combate, que se formó en septiembre de 1923. Hitler intentó imitar el golpe de estado de Mussolini el 8 de noviembre de 1923, pero no le salió bien, y al día siguiente el gobierno bávaro mandó disparar sobre Hitler, Ludendorff y sus hombres. Hitler fue herido y también condenado a pasar 5 años en prisión en 1924. Aprovechó el tiempo en la cárcel para hacer un libro en el que plasmaba todas sus ideas. Mein Kampf, mi lucha. Hitler creó las SS para contrarrestar a la Sociedad Anónima, de las que desconfiaba. En 1929 entró en contacto con el industrial Hugenberg, ya que este necesitaba piquetes armados que fueran en contra de los comunistas. El partido nazi aumentó mucho sus diputados gracias a lo bien que lo hacía Hitler cuando exponía sus ideas, y así, se ganó la confianza del subproletariado, de ciertos parados, y de los burgueses que estaban descontentos. Hitler se presentó a las elecciones presidenciales y aunque fue vencido, fue elegido por muchos votantes. El nuevo canciller, von Papen, que representaba a la derecha, concedió a Hitler la disolución del Parlamento y autorizó las SS y la Sociedad Anónima. El 30 de enero de 1933, Hitler tuvo que conformarse con ocupar el poder junto con los conservadores. Hitler comenzó por disolver el Parlamento, e hizo una campaña, en la que la Sociedad Anónima cambiaron el resultado. Además, el Reichstag se incendió, y esto fue atribuido falsamente a los comunistas. Por todo esto, el 5 de marzo, los nazis obtuvieron el 44% de los votos. Ahora el canciller Hitler ya tenía el poder del país por un periodo de 4 años a partir del 23 de marzo. Hitler utilizó estos 4 años para reorganizar Alemania y hacer más fuerte su dominio.
Durante la noche del 30 de junio de 1934, se le dice Noche de los Cuchillos Largos, Hitler se deshizo asesinándoles de los jefes de las SA y de sus adversarios políticos. Hitler acumuló la presidencia del Reich y la Cancillería, con el nombre de Reichsführer, obteniendo el 88% de los votos en agosto de 1934. Para hacer realidad sus ideales, lanzó ideas simples sobre la superioridad de la raza alemana y decía que el destino lo había llamado para hacer que los alemanes dominaran sobre el mundo. Cuando llegó al poder, organizó una policía estatal, la Gestapo, y persiguió a los comunistas, a los socialdemócratas, a las organizaciones obreras, a los antinazis, a los judíos a los que quería exterminar, e incluso a las iglesias, contra las que chocó porque él quería controlar a la juventud. Desde su llegada al poder, Hitler comenzó a preparar la guerra. Quería que el dominio de la Alemania nazi sobre Europa hiciera feliz a todos los alemanes. Consiguió disminuir el paro con las industrias de guerra, que trabajaban a un alto ritmo desde 1933. Organizó una propaganda perfectamente montada, que dio a la gran mayoría de la población una confianza ilimitada en el jefe y en el futuro que él preparaba. Eliminó las limitaciones que había impuesto el Tratado de Versalles para las Fuerzas Armadas alemanas, y de nuevo ocupó Renania el 7 de marzo de 1936. Intervino en la organización de un golpe de Estado contra el gobierno austríaco. Hitler hizo muy bien al esperar que las potencias dividieran para comenzar la guerra, pero por otro lado, él esperaba que Gran Bretaña se uniera a Alemania, para luchar contra sus dos grandes enemigos Francia y la URSS, pero no fue así. Entonces Hitler se hizo amigo de Italia y como Mussolini, el Führer Hitler decidió intervenir en la Guerra Civil Española. Camufló para que no se notara que preparaba una guerra con el nombre de lucha contra el bolchevismo, la alianza con los dictadores, entre ellos Mussolini. Se alió con Japón, que debía servir para advertir al ejército de la URSS. A finales de 1937, Hitler decidió reunir a todos los países de lengua alemana, antes de que las potencias de Occidente hubieran acabado de prepararse. Hitler renovó a una parte del personal gubernamental. El Führer consiguió eliminar a su comandante en jefe, von Fritsch, en febrero de 1938, y a su jefe de Estado Mayor, Beth, en septiembre del mismo año, y decidió asumir el mando. Hitler, aunque estaba seguro de la actitud del Duce Mussolini, pero sin advertirle, intervino en Austria, el 13 de marzo de 1938. En los acuerdos de Múnich el 30 de septiembre del mismo año, le entregaron una cuarta parte de Checoslovaquia. Organizó la secesión eslovaca y comenzó a mandar en Bohemia y Moravia el 15 de marzo de 1939. Después ocupó Memel, el 22 de marzo del mismo año. A partir de 1939, comenzó a pedir los territorios alemanes en Polonia. Después de reforzar su alianza con Italia en el Pacto de Acero del 22 de mayo, y de firmar el Pacto de Neutralidad Germano-Soviético el 23 de agosto, provocó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia el 1 de septiembre. A partir de aquí, comienzan a sucederse las victorias alemanas, y el dominio hitleriano se extendió por toda Europa. El 22 de junio de 1941 atacó a la URSS, y el fracaso le hizo tomar él mismo el mando del ejército de tierra. Hasta finales de 1942, el éxito estaba dando la razón a Hitler, pero después de Stalingrado, el 2 de febrero de 1943 y de la apertura del segundo frente en Normandía el 6 de junio de 1944, la derrota de Alemania parecía inevitable, y los oponentes conservadores se reunieron para acabar con Hitler, antes de que Alemania fuese definitivamente arruinada. El coronel von Stauffenberg puso una bomba en el cuartel general del Führer el 20 de julio de 1944. Hitler, que resultó con ligeras heridas, aplastó a los sublevados, que creían que este estaba muerto, y se habían destapado para actuar. En la última época, Hitler era un enfermo mental, que estaba destrozado por las derrotas.
pero sin embargo, todavía creía que podía ganar por medio de armas secretas como la bomba atómica, que estaba en preparación. Supervisó el último ataque alemán a Ardenas, diciembre de 1944, enero de 1945. Después, el 20 de abril de 1945, viendo que Alemania iba a ser dividida en dos partes, repartió el alto mando entre el almirante Knightsiegring. A pesar de que los que le apoyaban querían llevarle al reducto bávaro, Hitler decidió morir en Berlín. El 29 de abril de 1945 se casó con su amante Eva Braun, y nombró para sucederle al almirante Knitz. El 30 de abril de 1945, se suicidó de un tiro de revólver. Bueno, eso es todo por ahora, espero subir pronto el volumen 6. Él es un mexicano y es una historia reciente. Será sobre José Luis Calva Cepeda, mejor conocido como el caníbal de la Guerrero.